Mi nuera me demandó para intentar quedarse con la herencia de mi esposo. Esa vieja maltrata a todos y ya le empieza el Alzheimer. Nosotros debemos cuidar el dinero. El juez la miró y dijo: Señora, ella es la jueza más respetada de la ciudad. ¿Y usted? Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Carmen Delgado, tengo 60 años y durante los últimos 25 he sido jueza en el Tribunal Superior de Justicia de Miami. Pensé que había visto todo tipo de traición en mi sala de audiencias, pero nunca imaginé que la peor vendría de mi propia familia. Todo comenzó un martes por la mañana. Acababa de regresar de mi caminata matutina cuando encontré el sobre en mi buzón. Era grueso, oficial, con el sello del juzgado civil. Por un momento pensé que sería algún documento relacionado con mi trabajo, pero cuando vi mi nombre como demandada, sentí que el mundo se me venía encima. Carmen Delgado versus Sara Mendoza de Delgado, leí en voz alta, mis manos temblando ligeramente. Sara, mi nuera, la mujer que consideraba como la hija que nunca tuve. Me senté en mi cocina, el café matutino enfriándose mientras leía línea por línea. Sara alegaba que yo sufría de deterioro cognitivo severo, que maltrataba a la familia y que representaba un peligro para mí misma y para otros. Solicitaba al tribunal que me declarara incompetente mentalmente y que designara a ella y a mi hijo David como mis tutores legales. Las palabras se difuminaron frente a mis ojos. Incompetente mental, maltrato familiar, peligro para la sociedad. Cada acusación era como una bofetada. ¿Cómo era posible que la mujer que había abrazado cuando David me la presentó hace 8 años, la misma que lloraba en mi hombro cuando tenía problemas matrimoniales, ahora estuviera tratando de quitarme todo? El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era mi asistente judicial, María Elena. «Carmen, ¿estás bien? Te ves terrible», me dijo cuando llegué a mi oficina 1 hora después. No sabía si contarle. Durante años había mantenido mi vida personal separada de mi trabajo, pero esta situación era diferente. Si Sara tenía éxito, mi carrera de 25 años como jueza quedaría arruinada. «María Elena, necesito que revises algo para mí», le dije finalmente, entregándole una copia de los documentos. «Pero esto queda entre nosotras». Vi cómo su expresión cambió mientras leía. Sus ojos se abrieron con incredulidad, luego se llenaron de indignación. «¿Tu nuera está haciendo esto? ¿La misma que siempre viene aquí pidiendo favores?» Su voz se elevó con cada palabra. Era cierto. Sara había venido a mi oficina docenas de veces en los últimos años. Siempre necesitaba algo. Referencias para empleos que nunca duraba, cartas de recomendación para apartamentos que no podía pagar, conexiones para oportunidades de negocio que invariablemente fracasaban. Y yo, como una tonta, siempre decía que sí. Recordé la última vez que había estado aquí, hace apenas 3 semanas. Había llegado con lágrimas en los ojos, diciendo que David y ella estaban pasando por problemas financieros, que el negocio de construcción de David no iba bien y que podrían perder su casa. «Carmen, eres la única que puede ayudarnos», me había dicho, tomando mis manos entre las suyas. «Solo necesitamos un préstamo pequeño para salir adelante». Le di $20,000 de mis ahorros, dinero que había estado guardando para mi jubilación. Lo hice porque la amaba, porque confiaba en ella, porque pensé que era lo que hace una familia. Ahora entendía por qué había sido tan específica sobre mis finanzas durante esa conversación. Me había preguntado sobre mis inversiones, mis propiedades, incluso sobre mi testamento. Pensé que solo estaba preocupada por mi bienestar como cualquier nuera cariñosa. Qué ingenua fui. «Carmen», la voz de María Elena me trajo de vuelta al presente. «Esto es serio. Si ella procede con esta demanda, aunque perdiera, podría dañar tu reputación permanentemente». Tenía razón. En el mundo legal, incluso las acusaciones infundadas pueden manchar una carrera. Los rumores se extienden rápido y la confianza, una vez perdida, es casi imposible de recuperar. Esa noche, cuando llegué a casa,
Encontré a David esperándome en mi entrada. Mi hijo de 35 años se veía incómodo, evitando mi mirada mientras jugaba nerviosamente con las llaves de su auto. «Mamá, tenemos que hablar», me dijo. «Sobre la demanda que tu esposa interpuso contra mí», respondí directamente. No tenía energía para rodeos. David se sobresaltó. «¿Ya lo sabes?» «Por supuesto que lo sé, David. ¿En serio pensaron que podrían hacerme esto a mis espaldas?» Mi hijo suspiró profundamente, y por primera vez en años vi al niño que solía correr a mis brazos cuando tenía pesadillas. «Mamá, Sara está preocupada por ti. Últimamente has estado diferente». «¿Diferente cómo?» «Más olvidadiza. A veces repites las mismas historias. El mes pasado te olvidaste de la fecha de mi cumpleaños. Me quedé helada. Era cierto que me había olvidado de su cumpleaños, pero había sido porque estaba trabajando en un caso particularmente complejo. En cuanto a repetir historias, ¿no hacía eso todo el mundo a medida que envejecía? David, olvido cosas como cualquier persona de 60 años. Eso no significa que esté perdiendo la cabeza. Sara dice que también has estado agresiva, que le gritaste la última vez que vino a visitarte. Recordé esa ocasión. Sara había llegado sin avisar, como siempre, y había empezado a reorganizar mi cocina sin permiso. Cuando le pedí que parara, me acusó de ser testaruda e imposible. Sí, había elevado mi voz, pero ¿quién no se molestaría en esa situación? Tu esposa está manipulando la verdad, David, y aparentemente a ti también. Pero mientras hablaba, una pequeña semilla de duda comenzó a crecer en mi mente. ¿Y si tenían razón? ¿Y si realmente estaba perdiendo facultades y era la última en darme cuenta? David se fue esa noche sin resolver nada, y yo me quedé sola con mis pensamientos y mis miedos. Por primera vez en décadas me sentí verdaderamente vulnerable. Sara había logrado lo que ningún criminal en mi sala de audiencias había conseguido: hacerme dudar de mí misma. Pero mientras yacía despierta esa noche, algo más fuerte que el miedo comenzó a emerger. La misma determinación que me había llevado a convertirme en una de las juezas más respetadas del condado. Si Sara quería una batalla legal, la tendría. Pero no sabía con quién se estaba metiendo. No pude dormir en toda la noche. Me quedé en la sala, rodeada de álbumes de fotos que no había abierto en años, tratando de entender cómo había llegado a este punto. Las imágenes me transportaron 8 años atrás, cuando David me trajo por primera vez a Sara a cenar. Recuerdo que me había emocionado tanto. David había tenido algunas relaciones serias antes, pero nunca había traído a nadie a casa. Sara llegó con un vestido azul marino, el cabello perfectamente peinado y una sonrisa que iluminaba toda la habitación. «Señora Delgado, David me ha contado tanto sobre usted», me había dicho, abrazándome como si nos conociéramos de toda la vida. «Es un honor conocer a la jueza más respetada de Miami». Desde el primer momento, Sara me hizo sentir especial. Me preguntaba por mis casos, se interesaba en mi carrera, me pedía consejos sobre todo. Durante la cena, elogió mi comida tanto que insistí en darle las recetas de la abuela. Cuando se fueron esa noche, pensé que David había encontrado a la mujer perfecta. «Me gusta», le dije a David por teléfono al día siguiente. «Se nota que te ama y que respeta a la familia». ¿Cómo me equivoqué? En los meses siguientes, Sara se convirtió en una presencia constante en mi vida. Aparecía en mi casa sin avisar, siempre con alguna excusa. Había estado en el vecindario, necesitaba una receta, quería mi opinión sobre algo. Al principio me encantó la atención. Después de años de vivir sola desde que mi esposo murió, tener a alguien que se preocupara por mí se sentía maravilloso. «Carmen, ¿has comido hoy?», y me preguntaba, revisando mi refrigerador. «Tienes que cuidarte mejor. David y yo nos preocupamos por ti». Siempre había una crítica sutil envuelta en preocupación. Mis platos estaban sucios, mi casa estaba desordenada, mi ropa estaba pasada de moda. Pero lo decía con tanta dulzura que yo solo sentía gratitud por tener a alguien que se fijara en esos detalles. 6 meses después del primer encuentro, David me anunció que se iban a casar. Sara lloró de felicidad cuando me pidió que fuera como su madre en la boda.
Mi mamá murió cuando yo era pequeña, me explicó entre lágrimas. Siempre soñé con tener una figura materna en mi boda. ¿Harías eso por mí? Por supuesto que dije que sí. No solo eso, insistí en pagar gran parte de la boda. Era mi único hijo, y Sara no tenía familia que pudiera costear una celebración digna. Gasté $40,000 de mis ahorros en esa boda, pero verlos felices valía cada centavo. O eso pensé entonces. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver las señales que ignoré. Durante los preparativos de la boda, Sara tomaba todas las decisiones sin consultar conmigo, a pesar de que yo estaba pagando. Cuando sugería algo, me decía con una sonrisa condescendiente: Carmen, eres tan tradicional. Confía en mí, sé lo que está de moda. Después de la boda, las visitas se hicieron más frecuentes y más invasivas. Sara tenía llaves de mi casa, se las había dado para emergencias, y las usaba libremente. Llegaba cuando no estaba y reorganizaba mis cosas. Solo estoy ayudando, me decía cuando la confrontaba. Esta casa es demasiado grande para que la manejes sola. David y yo pensamos que deberías considerar mudarte a algo más pequeño. Gradualmente, comenzó a interferir en mis decisiones. Cuando mencioné que estaba pensando en renovar la cocina, me convenció de que no valía la pena. Cuando hablé de vender algunas acciones para diversificar mis inversiones, me sugirió que esperara porque el mercado estaba muy volátil. Eres muy inteligente, Carmen, pero las finanzas modernas son complicadas. Deberías dejar que David y yo te ayudemos con esas decisiones. Los problemas financieros del matrimonio comenzaron al segundo año. Primero fue el negocio de construcción de David, que necesitaba capital inicial. Les presté $50,000. Luego, Sara perdió su trabajo en la agencia de bienes raíces y necesitaron ayuda con la hipoteca por 6 meses. Después, fue el auto de Sara que se descompuso y necesitaba uno nuevo para buscar trabajo más efectivamente. Cada préstamo venía acompañado de lágrimas, abrazos y promesas de devolución que nunca se cumplían. Y yo seguía dando porque pensaba que eso era lo que hacían las familias. Eres tan generosa, Carmen, me decía Sara después de cada préstamo. David y yo somos muy afortunados de tenerte. Algún día te devolveremos todo, cuando nuestro negocio despegue. Pero el negocio nunca despegó. Siempre había una nueva crisis, una nueva emergencia que requería mi intervención financiera. En 5 años había prestado más de $200,000 que nunca vi de vuelta. También hubo cambios más sutiles. Sara comenzó a cuestionar mis decisiones de manera más directa. Cuando olvidé llevar un regalo al baby shower de una vecina, me dijo: Carmen, ¿cómo puedes ser tan desconsiderada? La pobre María esperaba que vinieras con algo. Cuando llegué tarde a una cena familiar porque había tenido que trabajar hasta tarde en un caso, Sara suspiró dramaticalli. Carmen, ya no eres tan joven. Tal vez es hora de considerar la jubilación antes de que el trabajo te afecte más. Cada comentario era como una gota de veneno, tan pequeña que apenas se notaba, pero acumulativa en su efecto. Gradualmente, comencé a dudar de mí misma, a cuestionar decisiones que antes tomaba con confianza. La manipulación más sutil vino en los últimos 2 años. Sara comenzó a hacer comentarios sobre mi salud mental delante de otros familiares y amigos. Carmen ha estado un poco confundida últimamente, le decía a David cuando pensaba que yo no estaba escuchando. Ayer me contó la misma historia 3 veces. Estamos preocupados por ella, le confesaba a mi hermana durante las reuniones familiares. A veces olvida cosas importantes. El otro día dejó la estufa encendida toda la noche. Eso nunca había pasado, pero cuando mi hermana me preguntó al respecto, Sara ya había plantado la semilla de duda. ¿Estás segura de que no pasó, Carmen? Tal vez simplemente no lo recuerdas. Ahora, sentada en mi sala a las 3 de la mañana, rodeada de evidencias fotográficas de 8 años de manipulación gradual, finalmente podía ver el patrón completo. Sara no había aparecido en nuestras vidas por amor. Había aparecido con un plan. Un plan que estaba a punto de alcanzar su clímax con esta demanda de incompetencia mental. Pero Sara había cometido un error crucial.
Había subestimado a la mujer que había pasado 25 años aprendiendo a detectar mentirosos, manipuladores y estafadores en su sala de audiencias. Y ahora, por primera vez en años, me sentía completamente despierta. Al día siguiente, llegué a mi oficina con una determinación que no había sentido en años. Si Sara quería jugar sucio, le iba a enseñar lo que una jueza experimentada podía hacer cuando decidía investigar de verdad. María Elena, le dije a mi asistente, necesito que hagas algo para mí, pero debe quedar absolutamente confidencial. Por supuesto, Carmen. ¿Qué necesitas? Quiero un informe completo sobre Sara Mendoza, todo lo que puedas encontrar, historial laboral, historial crediticio, registros públicos, cualquier proceso legal en el que haya estado involucrada. María Elena levantó una ceja pero no hizo preguntas. Después de trabajar conmigo durante 15 años, sabía que cuando yo pedía algo así, tenía mis razones. Mientras esperaba la información, decidí hacer mi propia investigación. Comencé llamando a algunos contactos en el sector inmobiliario, donde Sara supuestamente había trabajado. ¿Sara Mendoza? Me dijo Patricia Vega, una corredora de bienes raíces que conocía desde hacía años. Sí, trabajó aquí por unos meses. Tuvimos que despedirla. ¿Por qué? Patricia dudó un momento. Carmen, sabes que no me gusta hablar mal de nadie, pero esa mujer era problemática. Mentía a los clientes sobre las propiedades, inflaba los precios y, lo peor de todo, descubrimos que estaba usando información confidencial de nuestros clientes para sus propios beneficios. Mi estómago se contrajo. ¿Qué tipo de información? Información financiera personal. Tenía acceso a los estados bancarios y declaraciones de impuestos de los clientes y encontramos evidencia de que había estado tomando notas sobre sus activos. Cuando la confrontamos, dijo que solo estaba siendo thorough en su trabajo. Esa misma tarde, María Elena regresó con un archivo que me dejó sin aliento. Sara Mendoza no era quien yo pensaba que era. Su nombre real era Sara Miller, y había cambiado su identidad legalmente 5 años antes de conocer a David. Carmen, me dijo María Elena, su voz temblando ligeramente, tienes que ver esto. Los documentos revelaban un patrón aterrador. Sara Miller había estado casada 2 veces antes. Su primer esposo, un hombre llamado Robert Chen, había muerto en un accidente automovilístico 3 años después de casarse con ella. Durante el proceso de sucesión, la familia de Robert había alegado que Sara había manipulado al anciano para que cambiara su testamento, dejándole todo a ella en lugar de a sus hijos. El caso nunca llegó a juicio porque Sara aceptó un acuerdo fuera de corte, pero los documentos mostraban que había recibido más de $500,000. Su segundo matrimonio fue con un viudo llamado James Anderson. Según los registros, James había presentado una demanda de divorcio, alegando abuso emocional y manipulación financiera. En su declaración jurada, James afirmaba que Sara había intentado convencerlo de que estaba perdiendo la memoria y que necesitaba ayuda para manejar sus finanzas. Ella me hacía sentir como si estuviera volviéndome loco, había escrito James en su declaración. Constantemente me decía que había olvidado conversaciones que nunca tuvimos, que había hecho promesas que nunca hice. Gradualmente, comencé a dudar de mi propia memoria. Las similitudes con mi situación eran escalofriantes. Pero lo más perturbador era que James Anderson había muerto de un ataque cardíaco 6 meses después de presentar la demanda de divorcio, antes de que el caso se resolviera. María Elena, le dije, mi voz apenas un susurro. Necesito que contactes al abogado que representó a James Anderson, y también quiero hablar con los hijos de Robert Chen. Durante los siguientes días, reconstruí la verdadera historia de la mujer que había estado viviendo en mi casa, manipulando a mi familia, y ahora trataba de declararme incompetente. La llamé Patricia Chen, la hija de Robert. Su voz se quebró cuando le expliqué quién era y por qué la estaba llamando. Sabíamos que haría esto otra vez, me dijo Patricia. Tratamos de advertir a la familia de James Anderson, pero no nos creyeron. Pensaron que solo estábamos resentidos por el dinero. Cuéntame sobre tu padre, le pedí. Mi padre era un hombre brillante, un ingeniero jubilado. Cuando conoció a Sara,
Acababa de perder a mi madre después de 50 años de matrimonio. Estaba vulnerable, solitario. Ella se aprovechó de eso. Patricia me contó cómo Sara había gradualmente aislado a Robert de sus hijos, convenciéndolo de que ellos solo querían su dinero. Cómo había sembrado dudas sobre la salud mental de Robert, sugiriendo que necesitaba ayuda para tomar decisiones importantes. Al final, papá cambió su testamento sin decirnos nada. Cuando murió, descubrimos que Sara heredaba todo. Pero lo peor no era el dinero, Carmen. Lo peor era que los últimos años de vida de mi padre fueron miserables. Él creía que se estaba volviendo loco, que era una carga para todos. Las palabras de Patricia me golpearon como un martillo. Era exactamente lo que Sara estaba tratando de hacerme a mí. También hablé con Michael Anderson, el hermano de James. Su historia era aún más perturbadora. James era mi mejor amigo, no solo mi hermano, me dijo Michael. Cuando comenzó a salir con Sara, al principio parecía renovado, feliz, pero gradualmente cambió. Se volvió ansioso, inseguro. Constantemente nos preguntaba si había dicho o hecho cosas que no recordaba. ¿Y ustedes qué pensaban? Al principio pensamos que tal vez era estrés del trabajo o edad. James tenía 62 años, pero cuando él finalmente nos contó lo que Sara estaba haciendo, todo cobró sentido. Michael me explicó cómo Sara había estado documentando meticulosamente cada pequeño olvido de James, cada momento de confusión normal. Llevaba un diario detallado de supuestos incidentes que usaba para probar que James estaba perdiendo facultades mentales. Ella tenía páginas y páginas de notas, continuó Michael. Fecha, hora, incidente. Pero cuando James nos mostró el diario, nos dimos cuenta de que la mitad de las cosas que había escrito nunca habían pasado o habían sido tomadas completamente fuera de contexto. ¿Qué pasó cuando él presentó la demanda de divorcio? La voz de Michael se volvió amarga. Sara contraatacó. Presentó su propio caso alegando que James era mentalmente incompetente y que había desarrollado demencia. Usó ese diario como evidencia. ¿Y el juez? El juez ordenó una evaluación psicológica completa. James estaba programado para hacerla la semana después de que murió. Esa noche, me senté en mi estudio organizando toda la información que había recopilado. El patrón era claro. Sara era una depredadora que se especializaba en adultos mayores vulnerables. Su método era siempre el mismo: ganarse la confianza, aislar a la víctima, sembrar dudas sobre su competencia mental, y luego atacar legalmente cuando la víctima estaba más vulnerable. Pero había algo que Sara no había considerado. Yo no era una víctima indefensa. Era una jueza con 25 años de experiencia, contactos en todo el sistema legal, y ahora sabía exactamente quién era ella. Al día siguiente, comencé a hacer mis propias anotaciones. Cada interacción con Sara, cada llamada telefónica, cada visita. Si ella quería jugar el juego de la documentación, yo le iba a enseñar cómo se jugaba realmente. También instalé cámaras de seguridad discretas en mi casa. Si Sara iba a seguir usando sus llaves para entrar sin permiso, quería tener evidencia de todo lo que hacía mientras yo no estaba. Pero mi descubrimiento más importante llegó cuando contacté al abogado que había representado a James Anderson. Me confirmó algo que sospechaba. Sara había usado exactamente el mismo abogado para los 3 casos, un hombre llamado Marcus Ruiz que se especializaba en casos de tutela y incompetencia mental. «Es interesante que me llame», me dijo el abogado de James cuando finalmente accedió a hablar conmigo. Marcus Ruiz me contactó la semana pasada preguntando sobre precedentes legales para casos de incompetencia mental en adultos mayores, específicamente casos que involucraran jueces retirados. La sangre se me heló en las venas. Sara no solo había planeado esto, sino que había estado preparándose específicamente para enfrentarse a alguien con mi background legal. Esa noche, mientras revisaba todos los documentos esparcidos en mi mesa de comedor, sentí una mezcla de terror y determinación. Sara había cometido un error crucial. Había subestimado mi capacidad de luchar de vuelta. Pero también me di cuenta de algo más aterrador. Sara no había elegido a David por amor, ni siquiera por dinero fácil. Me había elegido a mí como su objetivo desde el principio.
David había sido simplemente el medio para llegar hasta mí, y ahora, por primera vez en años, tenía que admitir que estaba asustada. No pude guardar el secreto por más tiempo. David tenía derecho a saber quién era realmente la mujer con la que había estado casado durante 8 años. Pero también sabía que presentarle la verdad sobre Sara sería como arrancarle el corazón. Lo cité en mi casa un viernes por la noche. Sara estaba en una de sus reuniones de negocios. Ahora sospechaba que probablemente estaba con Marcus Ruiz planeando su próximo movimiento legal. «David, siéntate», le dije cuando llegó. «Tenemos que hablar sobre Sara. Mamá, si esto es sobre la demanda, ya te dije que ella solo está preocupada por tu bienestar». «Tu esposa no se llama Sara», le dije sin rodeos. David me miró como si hubiera perdido la razón. «¿De qué estás hablando?». Le entregué la carpeta con todos los documentos que había recopilado. Su nombre real es Sarah Miller. Cambió su identidad legalmente hace 5 años, antes de conocerte. Vi cómo la color se desvanecía de su rostro mientras hojeaba los papeles. Sus manos temblaron cuando llegó a las fotografías de los 2 esposos anteriores de Sara. Esto no puede ser real», murmuró. «David, mírame», le dije, tomando sus manos entre las mías. «Tu esposa es una estafadora profesional. Se especializa en hombres mayores vulnerables. Tú no eres su objetivo. Yo sí». «No». David negó con la cabeza violentamente. «Esto es imposible. Sara me ama. Llevamos 8 años casados». «¿Y cuánto dinero mío han pedido prestado en esos 8 años?» David se quedó en silencio. Ambos sabíamos la respuesta. «Más de $200,000, continué. «Dinero que nunca han devuelto ni tienen intención de devolver». «Mamá, todos los matrimonios jóvenes pasan por dificultades financieras. Eso no significa que Sara sea una estafadora, una asesina». Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. David se levantó bruscamente. «¿Asesina? Mamá, ahora sí estás delirando». «Siéntate y déjame terminar», le dije con la voz que usaba en mi sala de audiencias. «2 hombres han muerto después de conocer a tu esposa, ambos en momentos convenientes para ella». Le expliqué todo. Robert Chen y su muerte después de cambiar el testamento, James Anderson y su ataque cardíaco justo antes de la evaluación psicológica que habría probado su competencia mental. «Son coincidencias», insistió David, pero su voz sonaba menos convencida. «¿En serio? ¿Y también es coincidencia que haya usado el mismo abogado para los 3 casos? ¿Que haya seguido exactamente el mismo patrón contigo y conmigo?» Le mostré las notas que había estado tomando Sara sobre mis supuestos episodios de confusión. David las reconoció inmediatamente. Las había visto en el escritorio de Sara en casa. «Ella me dijo que las tomaba porque estaba preocupada por ti», murmuró David, «para ayudarte a recordar mejor». «David, mírame. ¿Alguna vez has visto personalmente uno de estos supuestos episodios que ella describe?» David se quedó pensativo por un largo momento. «No directamente, pero Sara me contaba sobre ellos. Como cuando te olvidaste de cerrar la llave del agua y inundaste el baño. Eso nunca pasó. O cuando dejaste las llaves del auto en el refrigerador. Tampoco pasó. O cuando invitaste a los mismos vecinos a cenar 2 veces en la misma semana porque olvidaste la primera invitación». «David, estoy empezando a pensar que tú eres el que necesita una evaluación mental si crees todas esas mentiras». La frustración en su voz era palpable. «Entonces, ¿estás diciendo que Sara inventó todo esto?» «No solo lo inventó, lo documentó meticulosamente para usarlo en su contra mía en el tribunal». Le mostré copias de los diarios que Sarah Miller había mantenido sobre sus esposos anteriores. Los patrones eran idénticos. David leyó en silencio durante varios minutos. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos estaban llenos de lágrimas. «¿Cómo es posible que no me haya dado cuenta? Porque ella es muy buena en lo que hace, David. Ha tenido años de práctica manipulando a hombres buenos como tú. Pero si esto es verdad, ¿por qué se casó conmigo? Soy constructor, no soy rico como sus otros maridos. Porque yo sí lo soy. Y tú eras su entrada a mi vida». La realización golpeó a David como una bofetada.
¿Me está diciendo que todo nuestro matrimonio ha sido una mentira? No sabía cómo responder esa pregunta sin destruirlo completamente. No lo sé, hijo. Solo sé que sus intenciones hacia mí nunca fueron genuinas. David se hundió en el sofá, poniendo su cabeza entre sus manos. ¿Qué voy a hacer? Primero, vas a ayudarme a detenerla, y después vas a decidir si puedes vivir con una mujer que es capaz de esto. En ese momento, escuchamos el sonido de una llave en la puerta principal. Sara había regresado. «David, ¿qué haces aquí tan tarde?», preguntó Sara al entrar a la sala. Sus ojos inmediatamente se fijaron en los documentos esparcidos sobre la mesa de café. «¿Qué es todo esto?». David no podía ni mirarla. Sara se acercó y tomó uno de los papeles. Era una copia de su acta de nacimiento original, con el nombre Sarah Miller claramente visible. El color se desvaneció de su rostro, pero se recuperó rápidamente. «¿Dónde conseguiste esto?». «No importa dónde», le dije, levantándome para enfrentarla. «Lo que importa es que ahora sabemos exactamente quién eres». Sara se irguió y por primera vez desde que la conocía vi su verdadera personalidad. La dulzura desapareció, reemplazada por algo frío y calculador. «No sé de qué estás hablando», dijo, pero su voz había perdido toda pretensión de inocencia. «¿No? ¿Entonces no conocías a Robert Chen? ¿O a James Anderson?». Sara miró rápidamente hacia David, evaluando cuánto sabía él. «David, cariño, ¿qué te ha estado diciendo esta mujer?». «No me hables como si fuera un niño», explotó David, finalmente encontrando su voz. «¿Es verdad? ¿Estuviste casada antes?». «Eso fue hace mucho tiempo. No tiene relevancia en nuestra vida actual». «¿2 veces?», presionó David. «¿Y ambos esposos murieron dejándote dinero?». «La gente muere, David. Eso no significa que yo tuviera algo que ver. ¿Y la demanda de incompetencia mental que presentaste contra mí? ¿También eso es irrelevante?». Sara cambió de táctica inmediatamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas falsas y su voz se volvió quebradiza. «David, estoy tratando de proteger a tu familia. Tu madre está perdiendo facultades mentales. ¿No puedes verlo? Está paranoica, inventando conspiraciones sobre mí. Esto es exactamente el tipo de comportamiento que me preocupa». «¿Estoy inventando que cambiaste tu nombre de Sarah Miller a Sara Mendoza?». La gente cambia sus nombres por muchas razones. Tal vez quería empezar de nuevo después de perder a mis primeros esposos. ¿Estoy inventando que mantuviste un diario de mis supuestos episodios de confusión? Estaba documentando mis preocupaciones para mostrárselas a un doctor. ¿Estoy inventando que tu abogado se especializa en casos de incompetencia mental? Por primera vez, Sara vaciló. Busqué al mejor abogado que pude encontrar. David se levantó lentamente. «Sara, mírame a los ojos y dime la verdad. ¿Alguna vez me amaste realmente?». Sara lo miró durante un largo momento. Cuando habló, toda pretensión había desaparecido de su voz. «El amor es un lujo que no todos podemos permitirnos, David». Esa admisión fue como un puñal en el corazón de mi hijo. Vi cómo se rompía delante de mis ojos. «Fuera», dijo David con voz quebrada. «Sal de la casa de mi madre ahora mismo». «David, no puedes creer las mentiras de esta mujer senil». «¡Fuera!», gritó David con una fuerza que no sabía que tenía. Sara nos miró a ambos, calculando sus opciones. Finalmente, tomó su bolso y se dirigió hacia la puerta. «Esto no ha terminado», me dijo antes de salir. «La demanda sigue en pie. Y ahora tengo aún más evidencia de tu paranoia y comportamiento errático». La puerta se cerró detrás de ella con un golpe que resonó por toda la casa. David se colapsó en el sofá, sollozando como no lo había visto hacer desde que era niño. «Mamá», me dijo entre lágrimas, «lo siento mucho. No sabía. Nunca imaginé». «Lo sé, hijo», le dije, abrazándolo. «Pero ahora que sabemos la verdad, podemos luchar juntos». Pero mientras consolaba a mi hijo destruido, no podía quitarme de la mente las últimas palabras de Sara. Tenía razón en una cosa: esto no había terminado. De hecho, probablemente acababa de comenzar de verdad. 3 semanas después de que Sara saliera de mi casa esa noche, recibí la notificación oficial.
La audiencia para determinar mi competencia mental estaba programada para el jueves 15 de marzo, a las 9:00 a.m., en la sala 3B del Tribunal Civil del Condado de Miami-Dade, la misma sala donde yo había presidido cientos de casos durante mi carrera. La ironía no se me escapó. David se había mudado temporalmente a mi casa después de encontrar a Sara empacando sus pertenencias más valiosas y vaciando su cuenta bancaria conjunta. Mi hijo estaba devastado, pero también determinado a ayudarme a luchar contra la mujer que había destruido su vida. No puedo creer que fui tan ciego, me repetía cada día mientras revisábamos los documentos legales. Sara es una profesional, David. Se gana la vida engañando a gente buena. Habíamos contratado a Elena Morales, una de las mejores abogadas defensoras en casos de tutela del Estado. Elena tenía 45 años, era brillante y feroz en el tribunal, pero incluso ella admitió que el caso sería complicado. Carmen, el problema es que Sara tiene documentación extensa, me explicó Elena durante una de nuestras reuniones preparatorias. 8 años de notas detalladas, testimonios de David sobre tus supuestos episodios de confusión, y ahora puede agregar comportamiento paranoico después de lo que pasó cuando descubriste su identidad real. Pero toda esa documentación está basada en mentiras. Eso tenemos que probarlo. Y no será fácil. La estrategia de Elena era triple. Primero, demostrar mi competencia mental actual a través de evaluaciones psicológicas independientes. Segundo, exponer el patrón de comportamiento fraudulento de Sara. Y tercero, presentar evidencia de sus motivos financieros. También tenemos una ventaja, añadió Elena con una sonrisa. El juez asignado al caso es Roberto Vázquez. Trabajaste con él durante años antes de que lo nombraran juez. Eso me tranquilizó un poco, pero sabía que Roberto tendría que ser completamente imparcial, especialmente tratándose de mí. Los días previos a la audiencia fueron los más difíciles de mi vida. Me sometí a una batería completa de pruebas psicológicas y neurológicas, exámenes de memoria, pruebas cognitivas, evaluaciones de personalidad. Todo para probar algo que sabía que era verdad, que estaba perfectamente cuerda. Los resultados fueron categóricos. El doctor Francisco Herrera, neuropsicólogo forense, concluyó que mi función cognitiva era superior al promedio para mi edad, sin signos de demencia o deterioro mental. Señora Delgado, me dijo después de revisar todas las pruebas, tiene usted el cerebro de una mujer de 40 años. Cualquier persona que cuestione su competencia mental, o bien está mal informada o tiene motivos ulteriores. Pero sabía que Sara no se quedaría de brazos cruzados. A través de David, quien mantenía contacto limitado con ella para obtener información, supimos que había estado contactando a vecinos, antiguas amistades, incluso colegas de mi trabajo, tratando de encontrar a alguien que corroborara sus alegaciones sobre mi supuesto deterioro mental. La noche antes de la audiencia no pude dormir. Me quedé despierta repasando todo lo que había descubierto sobre Sara, organizando mentalmente los argumentos que Elena presentaría, pero también pensando en algo más, en cómo esta mujer había estado manipulando no solo mi dinero, sino mi percepción de mí misma durante años. Me levanté y me miré en el espejo del baño. Los ojos que me devolvieron la mirada eran los de una mujer fuerte, inteligente, competente, no los de alguien que estaba perdiendo la razón. Sara había intentado hacerme dudar de lo que veía en ese espejo, pero ya no podía. El día de la audiencia llegué al tribunal 30 minutos antes de la hora programada. Elena ya estaba allí, revisando sus notas una última vez. ¿Lista?, me preguntó. Llevo 25 años preparándome para esto, le respondí. Cuando entramos a la sala 3B, inmediatamente reconocí a varias personas. Estaba Marcus Ruiz, el abogado de Sara, un hombre delgado de unos 50 años con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Junto a él estaba Sara, vestida de manera conservadora, con una expresión de preocupación perfectamente ensayada. También estaba David, sentado en el lado de la defensa, y para mi sorpresa, vi a María Elena en la galería, junto con el doctor Herrera y Patricia Chen, la hija de Robert Chen, quien había venido desde Orlando para testificar. El juez Roberto Vázquez entró a la sala con la solemnidad que requería el momento. Era un hombre de mi edad,
con cabello completamente gris y una presencia que comandaba respeto. Cuando sus ojos se encontraron con los míos por un momento, vi un destello de reconocimiento, pero su expresión permaneció completamente profesional. «Buenos días», comenzó el juez Vázquez. «Estamos aquí para la audiencia en el caso Mendoza versus Delgado, respecto a la petición de tutela por incompetencia mental. Señor Ruiz, puede proceder con su apertura». Marcus Ruiz se levantó con confianza. «Su señoría, estamos aquí hoy porque una familia está preocupada por su matriarca. Carmen Delgado, de 60 años, ha mostrado signos progresivos de deterioro cognitivo que la ponen en riesgo a ella misma y a su familia». Ruiz comenzó a presentar las evidencias de Sara. El diario detallado de mis supuestos episodios de confusión, testimonios de David sobre mi comportamiento errático y lo que él llamó mi paranoia reciente, demostrada por mis acusaciones infundadas contra Sara. «La señora Mendoza no busca beneficio personal», continuó Ruiz. «Simplemente quiere asegurar que la señora Delgado reciba la atención y supervisión que necesita para proteger sus intereses y bienestar». Cuando fue el turno de Elena, se levantó con una calma que irradiaba confianza. «Su señoría, lo que tenemos aquí no es un caso de deterioro mental, sino un caso de fraude elaborado. La señora Sara Mendoza, cuyo nombre real es Sarah Miller, es una estafadora profesional que se ha especializado en atacar a adultos mayores vulnerables». Elena presentó metódicamente toda la evidencia que habíamos recopilado: la identidad falsa de Sara, sus matrimonios anteriores, las muertes convenientes de sus esposos y el patrón idéntico de acusaciones de incompetencia mental. «La señora Delgado no está perdiendo facultades mentales», declaró Elena. «Está siendo víctima de una campaña sistemática de manipulación psicológica diseñada para hacerla dudar de su propia cordura». El primer testigo de Ruiz fue Sara misma. Se acercó al estrado con paso vacilante, como si le doliera tener que testificar contra alguien que amaba. «Señora Mendoza», comenzó Ruiz, «¿puede describir algunos de los episodios que la preocupan respecto a la señora Delgado?» Sara habló con voz quebrada sobre mis supuestos olvidos, mi agresividad creciente y mi paranoia reciente. Su actuación era perfecta. Una nuera preocupada que solo quería lo mejor para su suegra. Pero cuando Elena se levantó para el contrainterrogatorio, la atmósfera en la sala cambió completamente. «Señora Miller», comenzó Elena deliberadamente usando su nombre real, «¿es verdad que legalmente cambió su nombre de Sarah Miller a Sara Mendoza hace 5 años?» «Objection», saltó Ruiz. «Irrelevante». «Denegada», respondió el juez Vázquez. «La testigo puede responder». Sara vaciló. «Sí, cambié mi nombre. ¿Y es verdad que estuvo casada con un hombre llamado Robert Chen, quien murió dejándole una herencia de $500,000? Eso fue hace mucho tiempo. ¿Y también estuvo casada con James Anderson, quien murió mientras estaba en proceso de divorcio después de acusarla de manipulación financiera y abuso emocional?» Esta vez, Sara se quedó en silencio por varios segundos. Las circunstancias fueron diferentes. Elena continuó metódicamente destruyendo la credibilidad de Sara, presentando evidencia tras evidencia de su patrón de comportamiento fraudulento. «Señora Miller, ¿es verdad que contrató al mismo abogado, Marcus Ruiz, para los 3 casos de incompetencia mental que ha presentado? Él es un buen abogado. ¿Y es verdad que mantiene un diario detallado de los supuestos episodios de confusión de la señora Delgado, igual que mantenía diarios similares sobre sus esposos anteriores?» La compostura de Sara finalmente se quebró. «Estoy tratando de ayudar a esta familia». «Ayudar o explotar», presionó Elena. «Objection», sostenida, pero el daño ya estaba hecho. El jurado había visto a la verdadera Sara. Cuando Elena terminó su contrainterrogatorio, Sara regresó a su asiento visiblemente shaken. Ya no era la nuera preocupada, era una mujer expuesta. El siguiente testigo fue David. Marcus Ruiz trató de usarlo para corroborar las alegaciones de Sara, pero David se había preparado bien. «Es verdad que mi esposa me contó sobre supuestos episodios de confusión de mi madre», testificó David. «Pero ahora me doy cuenta de que nunca presencié ninguno de estos episodios personalmente.
Confié en el testimonio de mi esposa, lo cual fue un error. Cuando Elena interrogó a David, él fue devastadoramente honesto sobre cómo Sara lo había manipulado para que dudara de mí. Mi madre es la mujer más inteligente y competente que conozco, declaró David. Fui un tonto por dejar que alguien me convenciera de lo contrario. El último testigo fue el doctor Herrera, quien presentó los resultados de mis evaluaciones psicológicas. En mi opinión profesional, concluyó, Carmen Delgado está en pleno control de sus facultades mentales. Cualquier sugerencia de incompetencia mental es completamente infundada. Cuando la audiencia terminó, el juez Vázquez se retiró para deliberar. Esperamos en silencio durante 45 minutos que se sintieron como una eternidad. Cuando regresó, su expresión era seria pero clara. He revisado toda la evidencia presentada hoy, comenzó. Es claro para este tribunal que la señora Carmen Delgado está completamente competente mental y legalmente. La petición de tutela es denegada. Luego, hizo algo inesperado. Miró directamente a Sara. Además, este tribunal encuentra evidencia suficiente de fraude y perjurio para referir este caso al fiscal del distrito para posible procesamiento criminal. Sara se levantó abruptamente y salió corriendo de la sala, seguida por Marcus Ruiz. Había ganado. Pero más importante que eso, había recuperado algo que Sara había tratado de quitarme: la confianza en mí misma. 6 meses después de la audiencia, estaba sentada en mi jardín trasero, disfrutando de un café matutino, cuando David llegó con noticias que había estado esperando. «Mamá», me dijo con una sonrisa que no había visto en su rostro desde antes de conocer a Sara, «acaban de arrestar a Sara». El café se me atoró en la garganta. ¿En serio? La fiscal del distrito siguió la recomendación del juez Vázquez. La acusaron de fraude, perjurio y conspiración. Aparentemente, después de nuestra audiencia, Patricia Chen y Michael Anderson presentaron sus propios casos con nueva evidencia. David se sentó a mi lado en el banco de jardín que habíamos instalado la semana anterior. También arrestaron a Marcus Ruiz. Al parecer, él sabía exactamente lo que Sara estaba haciendo y había estado ayudándola durante años. Sentí una mezcla extraña de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque finalmente se había hecho justicia, pero tristeza porque David había tenido que pasar por todo esto para llegar aquí. «¿Cómo te sientes?», le pregunté. David suspiró profundamente. Aliviado, furioso, avergonzado, todo al mismo tiempo. «No tienes nada de qué avergonzarte. Sara es una manipuladora profesional». «Sí tengo», insistió David. «Permití que ella me manipulara para dudar de ti. Te fallé cuando más me necesitabas». Tomé su mano entre las mías. «David, mírame. Tú al final hiciste lo correcto. Cuando viste la evidencia, me defendiste. Eso es lo que importa». Los últimos 6 meses habían sido un periodo de sanación para ambos. David había iniciado el proceso de divorcio inmediatamente después de la audiencia y había comenzado terapia para procesar el trauma de haber sido manipulado durante 8 años. Yo también había estado viendo a una terapeuta, la doctora Rosa Martínez, para procesar todo lo que había pasado. Al principio pensé que no la necesitaba, pero Elena me había recomendado que fuera. «Carmen», me había dicho la doctora Martínez durante una de nuestras primeras sesiones, «usted ha sido víctima de abuso psicológico sistemático durante años. Eso deja cicatrices, incluso en alguien tan fuerte como usted». Tenía razón. Durante meses después de la audiencia, me despertaba en las madrugadas cuestionando mis propias decisiones, preguntándome si realmente había hecho o dicho las cosas que Sara había documentado en su diario falso. El daño psicológico de la manipulación de Sara había sido más profundo de lo que quería admitir. Pero gradualmente, con la ayuda de la terapia y el apoyo incondicional de David, había recuperado la confianza en mí misma. También había recuperado algo más: la capacidad de confiar en mi propio juicio sobre las personas. «Hay algo más», continuó David. «La investigación reveló que Sara tenía otros objetivos además de nosotros». Me senté más erguida. «¿Qué quieres decir?» Aparentemente había estado cultivando relaciones con al menos 3 viudos más en Miami.
Uno de ellos, un hombre llamado Eduardo Restrepo, ya había cambiado su testamento para incluirla como beneficiaria. La sangre se me heló. ¿Él está bien? Sí, gracias a que Sara fue arrestada antes de que pudiera completar su plan. No quise pensar en lo que eso significaba, pero ambos entendíamos las implicaciones. David, ¿alguna vez te dijo Sara por qué me eligió específicamente a mí? David vaciló. Sí, durante uno de los últimos interrogatorios antes del arresto. Dijo que había investigado a juezas retiradas porque pensó que sería más difícil para ti buscar ayuda legal debido a tu orgullo profesional. La ironía era que Sara tenía razón parcialmente. Mi orgullo profesional inicialmente me había impedido buscar ayuda. Pensé que podía manejar la situación sola, como había manejado casos complicados durante años en mi sala de audiencias. Pero se equivocó en una cosa importante, añadió David. Subestimó completamente tu capacidad de luchar cuando finalmente decidiste hacerlo. En las semanas siguientes al arresto de Sara, comenzaron a surgir más detalles sobre la extensión de sus crímenes. La investigación reveló que había estado operando su esquema durante al menos 15 años, mucho más tiempo del que habíamos imaginado. Robert Chen y James Anderson no habían sido sus primeras víctimas. Había habido al menos otros 2 hombres antes que ellos, ambos en otros estados. La policía creía que Sara había estado moviéndose geográficamente para evitar que se establecieran patrones. Es probable que nunca sepamos el alcance total de lo que hizo, me explicó la detective Lisa Rodríguez, quien había estado dirigiendo la investigación. Pero estimamos que robó al menos $2 millones a lo largo de los años. También descubrimos que Marcus Ruiz había estado dirigiendo toda una red de este tipo de fraudes. Sara no era su única cliente. Tenía al menos 6 casos similares activos en diferentes condados de Florida. Es posible que hayan atacado a más de 50 personas mayores en los últimos 10 años, continuó la detective Rodríguez. Su caso fue el que nos ayudó a exponer toda la operación. Esa información me dio una sensación extraña de propósito. Aunque había sido victimizada, mi disposición a luchar había evitado que Sara y Ruiz lastimaran a más personas. Un mes después del arresto, recibí una llamada inesperada. Era Patricia Chen. Carmen, me dijo con voz emocionada. Quería agradecerte. Gracias a tu valor para exponerla, finalmente vamos a obtener justicia para mi padre. Patricia me contó que la investigación había revelado evidencia de que Sara había estado drogando a Robert Chen con medicamentos que afectaban su memoria y juicio durante los últimos meses de su vida. Nunca pudimos probarlo antes, pero encontraron los medicamentos en la casa que Sara había compartido con James Anderson. Aparentemente, guardaba un kit completo para sus operaciones. La información era nauseabunda, pero también vindicante. Todos los hombres que Sara había atacado habían sido víctimas reales, no hombres con deterioro mental natural como ella había alegado. También recibí una llamada de Michael Anderson. Carmen, no sé cómo agradecerte. Por años me he culpado por no haber hecho más para proteger a James, pero tu valentía para luchar contra Sara me ayudó a entender que él fue víctima de una criminal, no un hombre que estaba perdiendo la razón. Estas conversaciones me ayudaron a procesar mi propia experiencia. Durante meses había luchado contra sentimientos de vergüenza por haber sido engañada. Pero hablando con las familias de las otras víctimas de Sara, entendí que no había sido culpa mía, ni de ellos. Sara era una depredadora sofisticada que había perfeccionado sus técnicas durante años. El hecho de que finalmente había sido detenida no era porque no fuera hábil, sino porque esta vez había atacado a alguien que tenía los recursos y la determinación para luchar de vuelta. El juicio de Sara estaba programado para el próximo año. La fiscal me había dicho que sería un caso fuerte, especialmente con toda la evidencia que habíamos recopilado y los testimonios de las familias de las otras víctimas. Es probable que reciba entre 20 y 30 años de prisión, me había explicado la fiscal. A su edad, eso equivale a cadena perpetua. Saber que Sara nunca más podría lastimar a nadie me daba paz. Pero no era venganza lo que sentía. Era más bien un sentido de cierre, de justicia restaurada. Una tarde, mientras organizaba mi estudio, encontré la primera carta que Sara me había escrito
después de conocer a David. Era una nota de agradecimiento por haberla hecho sentir bienvenida en la familia. Querida Carmen, había escrito con su letra perfecta. No puedo expresar lo agradecida que estoy de tener una suegra tan maravillosa. Espero algún día ser la nuera que usted merece. Leí esas palabras ahora con una perspectiva completamente diferente. Sara había sido la nuera que yo merecía, en el sentido de que había sido exactamente la prueba que necesitaba para demostrar mi propia fortaleza. Porque al final, Sara había logrado algo que no pretendía. Había demostrado que a los 60 años yo seguía siendo la mujer fuerte e inteligente que había sido durante toda mi carrera. No estaba perdiendo facultades, estaba ganando sabiduría. Esa noche, David vino a cenar como hacía cada viernes desde el arresto de Sara. Mientras cocinábamos juntos en mi cocina, me di cuenta de que habíamos recuperado algo más valioso que cualquier dinero que Sara hubiera robado. Habíamos recuperado nuestra confianza mutua. «Mamá», me dijo David mientras cortaba vegetales para la ensalada, «hay algo que quiero decirte». «¿Qué es?» «Estos últimos meses, viviendo aquí contigo, viéndote luchar contra Sara y ganar, me han hecho recordar por qué siempre te admiré tanto cuando era niño». Sus palabras me llenaron de emoción. «David, no, déjame terminar. Eres la persona más fuerte que conozco. Y siento mucho haber dudado de eso, aunque fuera por un momento». Esa noche, después de que David se fue, me senté en mi sala leyendo un libro y disfrutando de una copa de vino. La casa se sentía diferente ahora. Ya no era el lugar donde había sido manipulada y engañada. Era nuevamente mi hogar, mi santuario. Sara había tratado de quitarme mi dinero, mi reputación y mi dignidad. Había fracasado en las tres cosas. Pero más importante, había fracasado en su objetivo final: hacerme dudar de quién era yo realmente. Porque ahora, a los 60 años, sabía con absoluta certeza quién era Carmen Delgado. Una mujer que había sobrevivido 25 años en el sistema judicial, que había criado a un buen hombre y que cuando se enfrentó a la prueba más grande de su vida, había tenido la sabiduría y el valor para luchar. Y había ganado.